Muy bien, ¿cómo estás tú, Valentín? Muy bien. Preocupada porque tengo perro y gato. Bueno, hay Así que tomar que las precauciones. ojalá, sí, ojalá se termine de llegar a un consenso entre la comunidad científica sobre el aspecto del contagio entre animales y seres humanos, ¿no? Exactamente, buen programa. Muchas gracias, buena tarde para ustedes. Muy buenas tardes para todos en casa, bienvenidos al vivo de Esta Boca es Mía en el día de hoy, que va a comenzar, bueno, con uno de los asuntos que está incluido en los titulares que veíamos recién de Telemundo, la negativa del Poder Ejecutivo para la cadena nacional al PIT-CNT por el 1 de mayo. Bien. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza el gobierno? ¿Qué les parece a todos aquí en estudio? Vamos a debatir si corresponde que un gobierno haga lo que deba hacer institucionalmente siempre, o si ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo podría haberse tomado otra decisión. ¿Qué dice el gobierno? La respuesta firmada por el presidente de la República dice textualmente: queremos informarle que la política de comunicación adoptada por este gobierno en relación a la utilización de dicho recurso contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. No obstante ello, la Presidencia de la República realizará las gestiones pertinentes a los efectos de la utilización de un espacio en los medios públicos para que la Central de Trabajadores pueda emitir un mensaje en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Desde el PIT-CNT, que usó la cadena en los últimos 15 años, se calificó la respuesta como un error desafortunado. Se señala que el gobierno sabe que es un año excepcional donde no se puede hacer movilizaciones por la crisis del COVID-19. El discurso que se venía teniendo de unidad nacional es un discurso que se deteriora con este mensaje, con esta señal política, pero un deterioro no puede dejar de ser un episodio. El diálogo es un diálogo de 5 años y nosotros lo vamos a mantener. Él fue electo presidente de la República y nosotros tenemos la responsabilidad de defender a los trabajadores. Esperamos que decisiones de este tipo sean modificadas, porque en verdad la cadena de radio y televisión no es que la usaba el PIT-CNT, la usaba el PIT-CNT, las cámaras empresariales, la usó la campaña Vivir Sin Miedo, la usó la campaña contra la ley trans, es decir, era un instrumento que lo usaba la sociedad para manifestar sus principales posiciones. Un cambio de ese tipo, digamos, le quita posibilidades a la libertad de expresión de la sociedad, y eso no me parece que haya tenido suficiente reflexión en el gobierno. Bien. ¿Qué opinan por aquí? Vero. Bueno, Antes, vieron que hay varios aspectos que analizar aquí, ¿no? Obviamente, primero, ¿qué es una cadena nacional? ¿Cuál es o debería ser su utilización o qué establece hoy en día las normas con respecto a eso? Que se haya usado de una forma antes que pueda estar mal, ¿significa que hay que usarla de la misma manera o se puede revertir? Y al margen de ese debate, de esa discusión, está lo puntual, lo concreto, la circunstancia que estamos viviendo y la posibilidad de un gobierno de tender más puentes. Nada compra paz en este momento, ¿no? Incluso muy sabio, propio Fernando Pereira, circunscribiendo esto a un episodio y a no una declaración de guerra por los 5 años. Igual pregunto, ¿hace bien el gobierno en hacer lo que debe hacer o hay casos en los que podría hacer algo más? yo creo que hay dos debates, por lo menos, que yo visualizo acá. Uno es el debate comunicacional respecto a la vigencia o no del instrumento cadena nacional. Y el otro, que creo que es el que está realmente de fondo, es el debate sobre los gestos, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionabas allí en la presentación del tema. Bueno, esta suerte de pulseada respecto a marco la cancha, no marco la cancha. En ese sentido, yo creo que todos hubiésemos ganado si la cadena hubiese sido autorizada. Y eso es independiente. Hoy el presidente de la República habló con algunos colegas allí en Torre Ejecutiva y, bueno, ellos transmitían un poco esa conversación que tuvieron de modo no informal, pero al menos que no quedó registrada en las cámaras, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, el presidente aclaró que la cadena no se la va a otorgar a nadie porque es un instrumento que no le gusta, porque su estrategia de comunicación va a ser otra, y en eso podemos estar incluso de acuerdo. Creo que aquí todos analizamos determinadas circunstancias donde, no sé, apareció Fernando Vilar en vez de Vázquez y todos hablamos
de ese gesto de la cadena. Todos estuvimos muy críticos respecto a ese instrumento porque, por supuesto, que la apuesta del gobierno, yo la comparto, es una apuesta que prácticamente sale como si fuera en cadena, pero con la posibilidad de hacer preguntas, la estamos viendo prácticamente que a diario. Comparto esa estrategia, pero no es excluyente decir mi estrategia va por acá, pero en esta circunstancia que estamos viviendo todos tan particular, hasta para evitar desde el punto de vista sanitario cualquier riesgo, voy a otorgar esta cadena al PIT-CNT. Bien, Marta. Yo no estoy de acuerdo. Entiendo que la cadena es para asuntos de interés nacional y el PIT-CNT deja de ser por lejos algo de interés nacional. Más allá que con ese criterio, si bien en el gobierno pasado se le dio el espacio, yo entiendo que se le dio porque el PIT-CNT era el brazo sindical del gobierno que estaba. Y creo que ahora está... Pero también se la dio a Larrañaga con su campaña y se la dio... Está bien, pero el dársela al PIT... A ver, el PIT-CNT ni siquiera tiene personería jurídica, que ya es otra cosa. Entonces, ni siquiera es una agrupación sólida en ese sentido. O sea, tiene un montón de gente, pero ni siquiera tiene una personería jurídica, cosa que se discute mucho por todos los negocios jurídicos que hace y después al momento de las responsabilidades. Al margen de eso, y para no entrar en ese tema puntual, entiendo que no corresponde. La actividad sindical no es de interés nacional, será de interés de los grupos que están vinculados al PIT-CNT. Y bueno, y ellos van a hacer actos, que a mí me gustaría saber si van a respetar las distancias, con tapaboca y demás. Bueno, es lo que plantean hacer, ¿no? Sí. Veremos si se hace. A ver, ¿dónde te ubicas? La información ahora, porque acaba de culminar el Secretariado Ejecutivo y una conferencia de prensa, efectivamente son 4 actos que se van a realizar y otra vez Pereira volvió a hablar de un episodio y no de una situación que se, digamos, transcurra en el tiempo. Yo creo que la decisión del gobierno es inoportuna por la situación que estamos viviendo, tan inoportuna como fueron las declaraciones del secretario de prensa del PIT-CNT. No digo que esto sea producto de lo otro, pero de alguna manera crearon un ambiente que no es el adecuado. Por otra parte, estoy de acuerdo con Vero cuando plantea 2 debates. Uno en lo que tiene que ver con lo comunicacional. Me parece que está sobrevalorada la herramienta de la cadena. Es un elemento de comunicación viejo que la verdad que es muy poco vista. Una cadena normalmente dura entre 7 y 8 minutos aproximadamente. Es el estándar que tiene una cadena. La ve muy poca gente, más allá del impacto que pueda tener porque se transmite por medios que tienen alcance nacional. Pero estoy seguro que el PIT-CNT el 1 de mayo hace una conferencia de prensa a las 19:30 y tiene a todos los canales con todos los informativos, que es el segmento más visto de la televisión uruguaya hoy por hoy, y obtiene sin duda mucho mayor llegada que la que tiene a través de una cadena que, insisto, es un instrumento de comunicación perimido. ¿Qué piensas, Pablo? A nadie debería sorprenderle esta actitud que tuvo el Poder Ejecutivo. De hecho, el Poder Ejecutivo, cuando era oposición, criticó ampliamente al gobierno frente amplista por utilizar la cadena de radio y televisión para hacer actos políticos, porque en realidad era lo que sucedía. Que no estaban de acuerdo con la utilización de la cadena para determinadas cosas. Cada ministerio o cada cartera... Cuando cada ministerio utilizaba la cadena de radio y televisión eran actos políticos. Sin ir más lejos, cuando el expresidente Tabaré Vázquez en el Antel Arena hizo una rendición de cuentas anual, fue un verdadero acto político y lo transmitió por cadena nacional. Cuando en la ley de medios... En el artículo creo que es el 95, se aprueba por el Frente Amplio que todos los canales de televisión y demás deben dar 15 minutos gratis para temas de interés nacional, eran puramente actos políticos. Si no estás de acuerdo con la utilización de la cadena nacional hace 1 año, 2 años o 3 años para determinado tipo de actos, en este caso PIT-CNT, no vas a estar de acuerdo cuando sos gobierno, pero esto no es contra el PIT-CNT, no es contra nadie, porque no se lo da ni al PIT-CNT, ni a la Cámara Empresarial, ni el propio gobierno, ni el ministro de Trabajo va a hacer un discurso del Día de los Trabajadores en cadena nacional. De hecho, esto no divide, ni es antidemocrático, ni nada por el estilo, porque es una posición que toma el PIT-CNT. Tengo entendido que el gobierno va a ofrecerle al PIT-CNT y lógicamente a la Cámara Empresarial, si también se lo solicita, el Canal 5, que es un canal nacional, radios nacionales, para que puedan hacer lógicamente algún tipo de acto o alguna expresión y comunicarse a los trabajadores. No se está coartando absolutamente nada ni es contra nadie esto. Es una forma de utilización de los medios de comunicación que el Poder Ejecutivo tuvo siempre esa idea antes de ser gobierno y la está empleando ahora, nada más. Estamos hablando de la oportunidad debido a la situación también, Pablo, ese es el tema. Pero está bien. No es que los antecedentes no vayan en la línea de lo que vos planteás, es correcto, pero la situación cambió. Pero por esa situación que cambió, se le está dando un medio nacional, se le está dando el Canal 5, las radios nacionales, exprésese por este medio, que es un medio que tiene el Estado, pero no es la cadena de radio y televisión nacional, porque no tenemos por qué a todo el mundo hacerle ver
los mensajes de un determinado grupo de la población, que pueden estar bien o pueden estar mal, no lo voy a discutir eso, ¿verdad? Ahora, pero esa es la opinión que tiene el Poder Ejecutivo y la tuvo siempre. Una cosa que tú manejas respecto a cuando era oposición. Cuando era oposición, Larrañaga pidió la cadena para el sí a la reforma. Vimos además a Isla Filiola en cadena nacional con su iniciativa que buscaba derogar la ley trans. Está bien. Dos iniciativas que desde la oposición, bueno, eran bastante, iban a puntos claves de lo que había sido el gobierno del Frente Amplio. No podían negárselas, porque se Bueno, las pero daban, porque se entonces la daban a todo el hay mundo. allí un tema de coherencia. La cadena es un instrumento vetusto que no debemos utilizar, porque Pablo hablaba de una posición ya conocida de este gobierno respecto a cuando era oposición. Cuando era oposición, integrantes del Partido Nacional y, bueno, nada más y nada menos quien es ahora el ministro del Interior pidió la cadena nacional. Está bien, pero eran dos partes ahí que tenías. ¿Está bien? En el tema de sí a la baja, no a la baja, la reforma, vivir sin miedo y demás, eran dos partes. A ver, ¿saben que nos está acompañando vía Skype, creo que es, ¿no? Ah, no, vía Zoom. Ah, se modernizó. Vía Zoom. Mira, te extrañamos. Aún extraño el maltrato tuyo diario. ¿Podés creer? Acá saben que él es tan cariñoso. Yo me siento discriminado, pero no por lacra, sino por viejo. ¿Tá? Porque no me están dejando entrar por la edad. Está muy mal eso. Te estamos Fue cuidando. su vida el otro día, que es mayor que yo, ¿eh? Esa se la voy a cobrar. Te No estamos importa. cuidando, Alfredo. No, ¿qué me van a estar cuidando? Además, les voy a contar algo a los televidentes. Ayer, charla telefónica con Alfredo, le digo, che, Alfredo, vos tendrías que sumarte por Zoom, ¿viste? No, que yo no entiendo nada de cómo funciona esto. Además, yo de tarde el programa no lo veo porque no sé qué hará, dormirá la siesta, no sé qué hará. Pará, se ve que te llamo jefecito, mi amor. ¿Eh? No, ya sé que me sentí. Después del debate ayer de Manini, que me moría por salir, cuando me dijeron hoy que iban a hablar del tema este, dije, yo quiero estar. Entonces me aceptaron. Bueno, ¿y qué opinás? Esta instancia. Bueno, vamos a entendernos. Yo creo que la cadena, a mí, hoy lo dije en las redes sociales, a mí hay dos elementos. Desde el punto de vista político, me hace acordar a las cadenas que soportamos durante muchos años, a las fuerzas conjuntas a las 7 de la tarde, creo que era, con las cadenas de Radio y Televisión Nacional, que para mí políticamente tengo profundo rechazo a lo que son cadenas. Y no me gustan nunca las cadenas, de nadie, ni del PIT-CNT, ni de la Cámara de Empresariales, ni del gobierno, cuando era del Frente o de Larrañaga por la reforma. Me parece que aparte son un embole. Nadie ha logrado hacer una cadena que realmente sea atractiva. ¿Tá? Por suerte, el poder del control remoto lo tenemos los televidentes y apagás cuando hay cadena, vas al baño y después cuando termina la cadena volvés. Y desde el punto de vista comunicacional, ya lo dijo recién Vero, es vetusto, ¿tá? Es absolutamente perimido el tema ese. Hoy se generan hechos comunicacionales en un tweet o en un evento directamente en Instagram o otro tipo o los propios informativos, como recién decía Pepe. ¿Tá? Si el PCNT llama a una conferencia de prensa a las 7 de la tarde, van todos los canales y genera el hecho político del día. Entonces, a mí me parece que comunicacionalmente están absolutamente perimidas y espero que el gobierno ni la ceda a nadie, ¿tá? Ni las use él. Creo que el nivel de comunicación del gobierno de la calle Pou es otra cosa, y aparte marca diferenciarse de lo que era el gobierno anterior. Tabaré usaba la cadena para todo. Bueno, él está marcando su impronta propia, cadena no, cerrá y vamos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, a mí me parece bien que se les ha dicho que no, a él, PIT, y a todos los futuros que lo van a reclamar. No coincido, porque no puedo estar sin discrepar, el tema del gesto, del momento, porque si no, con ese criterio también el caceroleo que hizo el otro día el PIT-CNT también es un gesto, que no sé qué. Es decir, yo creo que en este momento los gestos pasan por otro lado. Y creo que agradezco al gobierno que nos salva el 1 de mayo de escuchar una cadena que realmente son bastante aburridos. Bien, te voy a tener que apretar por otro lado, entonces ya veo. ¿Estás de acuerdo con Marta Balfre cuando plantea que el PIT-CNT no es... No, a Marta le sale el bicho antisindical así naturalmente. La tocas y sale, no representa a nadie, perdóname. Porque el PIT-CNT no tiene personalidad jurídica, pero es muchísimo más representativo que todas las cámaras empresariales juntas, porque tienen mucho más afiliados, ¿tá? Que todas las cámaras empresariales que pueden tener personalidad jurídica, pero tienen poca representación social. Entonces, vamos a entendernos, ¿no? Tampoco usen el tema para atacar al PIT-CNT de punta, porque comunicación social es la más importante del Uruguay, sin duda, te guste o no te guste. Pero lo cierto es que ellos, para un montón de cosas,
tienen afiliados y cobran cuotas y para otros lados no responden y nadie sabe cómo manejan los dineros. Pero no es la charla de hoy. Digo. El mito, Marta, el mito del dinero del PIT es un mito, porque los miles de afiliados son a los sindicatos, que realmente lo que se aporta a la central es muy poco dinero. Si se van a los números se dan cuenta que los millones de dólares que le adjudican al PIT-CNT por mes son un verso. Bueno, es un pequeño porcentaje que cada uno de los sindicatos da a la central para los gastos de la central. Y si eso es así, ¿por qué no lo transparentan? ¿Por qué no lo transparentan? Pues está todo transparente, es cuestión de ir, pero es uno de los grandes mitos que estamos generando sensación térmica, como se generó en otras cosas, con respecto a las finanzas oscuras del PIT-CNT. ¿Me permiten volver al eje de este debate? Bueno, porque, te manda, jefa. Bien, tampoco te gusta quienes plantean, más allá de considerar vetusta el instrumento, el concepto del gesto. Pero te pregunto, no es un gesto para cualquiera, es un gesto para los trabajadores en el contexto de una crisis que tiene justamente a los trabajadores y sobre todo a los más vulnerables en mucha incertidumbre. ¿No habría sido bueno desde esa perspectiva este gesto? Yo creo que el gesto que tiene que dar el gobierno, y en algunos casos lo ha dado, es el tema del diálogo directo. Se reunió con la central hace poco, y después de los comentarios agradables del hombre de Aute, ¿no?, con respecto al presidente. Es decir, se reunió tienen buena relación. Lo ha dicho tanto Fernando Pereira como Álvaro Delgado. Tienen una relación ellos muy fluida, de conocimiento de muchos años, etcétera, etcétera. Y entonces me parece que lo de gesto es relativo. Me parece que se está agradando. A veces buscamos la quinta pata al gato. Se está buscando confrontaciones que no son tales. Y yo creo que los gestos que quiere el gobierno es que aumente el seguro de paro, que le dé mayor cantidad de protección a la gente que está sin laburo, a los informales. Esos son los gestos que tiene que dar la clase trabajadora. Y no el tema de dar la cadena o no la cadena. Me parece que es un tema absolutamente menor. A ver, Vero, ¿pensás diferente? No, para ser justo, me parece que, creo que vos ya no estabas cuando hablamos del tema del caceroleo. Muchos de los que hoy, Pepe coincide conmigo en eso, creo, dijimos que era también un gesto inapropiado, que en un momento donde los grandes debates iban a ser otros, como los que tú estás planteando, respecto a cómo salimos de esto en cuanto a la situación laboral, no aportaba absolutamente nada. Así que también criticamos ese gesto del PIT-CNT. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, vos también sabés que decirle que no a esta cadena del PIT-CNT iba a generar muchísima más repercusión y desviarnos la atención de los temas importantes, porque la reacción era esta. ¿Hace cuántas horas que estamos discutiendo cadena sí o cadena no, mientras muchas personas seguimos teniendo la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros puestos laborales? Tal vez era mucho más sencillo desde el punto de vista del gobierno decir, no es nuestra estrategia, nosotros no la compartimos, pero ¿sabes qué? Le vamos a dar la cadena y que la vea quien quiera verla, y el que no, bueno, pondrá el cable o pondrá otra cosa. ¿Sabes lo que pasa, Vero? Que la calle Pou no piensa de esa manera. Él toma estas decisiones, me parece, y paga el precio político, porque le están cobrando un precio político, le dice antiobrero, antitrabajador, etcétera. Y él está dispuesto a pagarlo porque él, si está convencido de algo, lo hace. Y bueno, ¿alguien esperaba una actitud diferente de la calle Pou? Yo creo que no. El que lo esperaba es un iluso. Él no está de acuerdo con el tema cadena y no está de acuerdo en que las organizaciones sindicales o, supongo que lo mismo, empresariales lo usen. Es una cuestión institucional que creo que si lo llega a usar va a ser muy ocasionalmente y situación muy grave. Entonces, me parece que lo del gesto se está armando toda una gran circo. Nadie le está pidiendo que la use, le está pidiendo que la conceda, ¿no? No, pero yo creo que no la va a conceder. Me parece que tiene un tema de institucionalidad. Él piensa de otra manera. ¿Viste? Aparte marca la impronta. Si cambió el logo de presidencia, no va a cambiar el Claro, pero la impronta la cambió a la luz de una circunstancia en la que no tenías una pandemia, donde realmente no conviene que absolutamente nadie tenga una excusa para movilizarse el próximo 1 de mayo. ¿Pero tú crees que se van a movilizar la gente más o menos porque le den o no la cadena? La cadena generalmente era siempre a las 7 de la tarde, el acto es al mediodía. O sea que eran dos cosas totalmente diferentes. No creo, creo que una cosa va a ser ¿alguien más, Pepe? La conferencia de prensa del PIT-CNT que acaba de culminar, en realidad basó prácticamente todo su transcurrir hablando de la situación de la pandemia, por un lado, de la situación del aumento e incremento de los precios en muchos productos de la canasta básica y también del tema del seguro de desempleo. Hubo un segmento, pero muy pequeño, vinculado al tema de
de la cadena, para poner las cosas en su justo lugar también, ¿no? Porque la preocupación, creo, de la Central de Trabajadores hoy pasa por allí, más que por la cadena de radio y televisión, porque el propio Pereira también, lo escuché decir hace algunos minutos, que tienen instrumentos a los que hacía referencia Alfredo también. Hoy las redes sociales, un canal de YouTube, en cualquier lado vos tenés una amplia repercusión. O sea que, para poner las cosas en su lugar. Claro, pero el problema, Pepe, es, vamos a mandarle un gran saludo a Alfredo, que creo que le hace bien la cuarentena porque por primera vez coincido con él. Y te extrañamos. Me estoy equivocando, pero entonces me tapé con... Por eso te digo, pensá bien lo que estás diciendo. Pero a lo que iba, que el problema acá, aparte de la cadena sí, cadena no, son después las declaraciones posteriores de Pereira, que uno lo escucha decir es que son actos antidemocráticos, que esto divide, que es una época difícil y que no habría que dividir de tal o cual forma. Eso es el problema que hay, porque el gobierno no deja de atender la emergencia sanitaria por el tema de la cadena, porque el tema de la cadena se termina hoy. La emergencia sanitaria continúa y el gobierno lo sigue atendiendo. ¿Podemos dejar la tribuna un ratito? No la dejo. Un ratito nada más, porque vos sabés que en realidad el PIT-CNT y el gobierno tienen diálogo directo. Lo acaba de decir también Alfredo cuando mencionaba a Álvaro Delgado. Hay una línea de comunicación directa. Pero yo jamás dije en la que muchas veces se juega para la tribuna, pero en realidad la comunicación existe y por lo tanto hay allí una línea que va directamente entre dirigentes del PIT-CNT y el propio gobierno. Pero, muchas veces lo que estamos mirando desde afuera pensamos que igual que en un partido de fútbol... Pero vos me escuchaste a mí decir que no tiene línea directa. Entonces, en todo caso, el que juega para la tribuna... Estás hablando de actitudes antidemocráticas. No, yo no lo dije, lo dijo Fernando Pereira. Claro. Entonces, el que está jugando para la tribuna, según tus palabras, es Fernando Pereira, no yo. Bueno, si Fernando Pereira dice es una actitud antidemocrática que divide en momentos en que en realidad tenemos que estar todos juntos, él juega para la tribuna, no nosotros. Alfredo. Yo creo que, evidentemente, Pablo tiene que dar palitos siempre. Acaba de decir Pepe que la conferencia de prensa del PIT-CNT habla del tema de la pandemia, la situación de desempleo, la situación de inseguridad laboral, etcétera, etcétera, y que apenas se menciona el tema de la cadena. El tema de la cadena es un tema menor, y el propio Pereira, y eso sí lo escuché, y lo dijo Victoria al principio, es un tema es un suceso que ya pasó, es una cuestión circunstancial. Hay mucha responsabilidad por parte del PIT-CNT, como también la pienso que hay del gobierno, que estamos viendo. Y estar peleando por cadena sí o cadena no, me parece absolutamente banal. Yo creo que miren Netflix, que es mucho más divertido que la cadena. Pero entonces, ¿para qué dijo lo que dijo Pereira? Porque acá el tema... ¿Pero qué es lo que dijo? Y bueno, que la actitud de la calle estaba dentro de lo que le habían dicho que era, que él pensó que era diferente, que era una actitud antidemocrática. O sea, ¿para qué hizo esas declaraciones? ¿Para algún mínimo grupo de gente que lo sigue? Si me permiten quebrar un segundo. Lo que dijo Pereira no es tal cual lo que están planteando. En todo caso, yo lo que registré, puedo estar equivocada, pero Pereira lo que habló es una democracia se nutre de distintas voces y desde esa perspectiva una cadena sumaría. Pero que no es lo mismo que decir que la decisión de gobierno es antidemocrática. Bueno. Son formas de interpretarlo, ¿no? ¿Está bien? No sé, Pepe... Por forma de interpretarlo, está bien. Está. ¿Qué decís, Lacra? Que Pablo siempre interpreta para el otro lado, siempre el palito para el PIT-CNT. Pará, no seas malo. Más responsabilidad que el PIT-CNT en este Uruguay, yo creo que con la situación que está viviendo, es difícil de tener, es bravo. Alfredo, ¿cómo vas a ir a solicitar una cadena de radio y televisión cuando sabés de antemano, y vos lo sabés muy bien, esto que lo acabás de decir, yo también lo sabía, que te van a decir que no? Porque sabés que te van a decir que no. Porque era la posición del gobierno de no otorgarla antes de que se la solicite. Bueno, a la vuelta a la contestación, ¿les parece? Tenemos que hacer la primera pausa. Escúchame, tu señora no te podría cortar el pelo, pero si te está... ¿Sabe cortar el pelo? Estás quedando como... No dejo que me toquen. Yo voy a mi peluquero y si no voy, me quedaré con las mechas como Jesús, largas. Pausa. Oye, quédate conectado. Tú no toques nada, quédate ahí quietito. Ya venimos. Me quedo ahí quietito, ¿sabes? Sobre la línea.